5 minutos, seguimos en directo, saludamos ya a nuestros colaboradores. Bakarne Achúcarro, ¿qué tal, Bakarne? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Bakarne. Bien hallada. Gracias. Ana Jiménez, ¿cómo estás, Ana? Bienvenida también. Muy buenas tardes y muchas gracias. Encantada de volver a estar con vosotros. Gracias por estar. Y Javier Armentia, ¿qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Gracias tardes. por acompañarnos. Nada, encantado, que tenemos el lunes hoy... Animado, ¿no? Animadillo, a pesar, claro. ¿verdad?, de algunas precisamente malas por esto, yo creo que hay noticias. que animarse los lunes. Bueno, vamos a comenzar por una buena noticia. Hoy el primer protagonista de esta tertulia es el periodista Guillermo Nagore, que ya ha llegado a Jerusalén hace muy poquito tiempo. Ha caminado desde Finisterre hasta Jerusalén en un proyecto que se denomina La memoria es el camino, para apoyar la investigación sobre el Alzheimer. Nuestro compañero Alfredo Ballina nos ha preparado este vídeo, lo vemos. Las imágenes, que no son de buena calidad al estar grabadas con un teléfono móvil, corresponden a la llegada del periodista Guillermo Nagore a Jerusalén. Esta mañana hemos conseguido hablar con él a través de una videoconferencia. En ella nos ha transmitido la emoción que sintió ayer al llegar a su punto de destino. Ya cuando llegamos al alto del Monte de los Olivos y vi Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, pues la verdad es que bueno, fue una sensación extraña, ¿no? De muchos recuerdos de todo el camino y bastante emocionado, ¿no? Cumplía de esta manera su objetivo: recorrer la distancia que separa Finisterre, donde comenzó la caminata, hasta Tierra Santa, con el fin de remover las conciencias de los políticos para que hagan un plan nacional contra el Alzheimer. El ruido, ha dicho, ya está hecho, ahora toca esperar. Es evidente que ha acabado mi viaje, pero no ha acabado la memoria, es el camino. Yo espero que llegue el momento, por puro sentido común, que las partes se sienten a la mesa y tomen decisiones. Su camino de más de 6.000 kilómetros no ha estado exento de complicaciones. Al llegar a Sarajevo se vio obligado a retirarse después de que los médicos se lo aconsejaran al comprobar el estado de un dedo de su pie derecho. Sin embargo, el periodista se vio en la obligación moral de continuar adelante. El viaje inicial, que puede ser más una aventura personal, pues ya se había convertido en algo mayor, ¿no? De muchísima gente detrás, sobre todo de muchísima gente del Alzheimer y bueno, ya había que hacer otro esfuerzo. Era la primera parte de su plan. Este periodista navarro seguirá ahora adelante con su campaña La memoria es el camino. Para él, el mejor homenaje que se le pueda hacer a familiares, cuidadores y enfermos de Alzheimer, que han sido los motores de esta proeza que le ha llevado a Jerusalén. Desde luego, nuestra enhorabuena a un colega de profesión, un hombre además muy próximo a esta casa, muy querido, y que por fin ha llegado a Jerusalén emocionado, como nos ha contado, con muchas peripecias y dificultades, incluso de salud, ¿no? Porque bueno, pues uno de sus dedos, como bien nos ha comentado nuestro compañero también en ese vídeo, pues se resintió tras tantas caminatas, ¿no, Ana? Pues sí, yo he estado muy al tanto de todo el camino de Guillermo, siguiéndole por Twitter, dándole ánimos y viendo esos problemas físicos que tenía, lo que ha significado que este buen navarro y periodista, ¿no?, haga un trabajo como este y por el Alzheimer, ¿no?, pidiendo que esta patología, esta falta de memoria, en todo su sentido, pues que no se pierda, y que luche pidiendo un plan nacional. Pues es excelente, pero como sabemos, después esto se deriva a cada una de las comunidades autónomas, que para eso tienen sus competencias, y veremos en qué queda todo esto. Yo, por mi parte, muchísimas felicidades y enhorabuena, Guillermo, y a todos los que ahí han estado apoyándote. Bueno, una enhorabuena que también se ha transmitido a través de todos los medios, muy especialmente de las redes sociales, ¿verdad? Porque Guillermo lo ha ido contando casi paso a paso, ¿no? A través de Twitter, de Facebook, Bakarne. Ha sido un proyecto apasionante. O sea, yo la verdad es que me quito el sombrero, porque además en los últimos días hemos tenido muchísimo contacto con los que llevan este proyecto, porque nos hemos presentado a unos premios de uso innovador de las redes sociales, convocado por CEIN. Entonces, hemos llegado a finalistas, los de La memoria del camino, Auditorio Barañain, y luego estaban también Insider, como finalistas, o sea, como los más potentes en redes sociales. Entonces, conocemos mucho, pues como siempre, como el Auditorio Barañain siempre está con en 1000 cosas, conocíamos mucho a las otras dos empresas. Y siempre, ¡ay, que me voten a mí! Que no, que te van a votar. Hemos estado en ese pique sano, y es que cada vez que me metía en ese proyecto y lo veía y lo conocía más profundamente, al final les he dicho, es que me quito el sombrero delante vuestro, porque habéis hecho una labor, primero por dar a conocer lo que está haciendo este chaval, que me parece impresionante, y luego me parece además una razón muy importante de irte hasta Jerusalén, fíjate, ¿no?, por el Alzheimer.
Así que me quito el sombrero totalmente. Enhorabuena, ¿no? Compartida, sin duda, Javier. Mucho además, y además ha sido y sigue siendo algo muy cercano. Es decir, en las redes sociales a veces se ven como un nuevo espacio de marketing, no sé qué, no, es un nuevo espacio de relación humana, ¿no? Es decir, mucha gente que conocíamos más o menos el trabajo de esto, las reivindicaciones de unos y otros, que nos sentimos muy solidarios con muchos temas, te quedas siempre ahí pensando que deberíamos hacer más, ¿no? A veces nos podemos ir a manifestar, a veces nos podemos posicionar, escribir, hablar, yo qué sé. Guillermo ha permitido, no sé, convertir esto en una historia que nos pertenece a todos, ¿no? Y es gracias a él. O sea, él estaba viajando, nos enterábamos de sus encuentros, leíamos a otros hablando de él, lo iba recogiendo en el Facebook, el Twitter. Son verdaderamente partes de la vivencia de todos y todos esos fragmentos que permiten entender que el eslogan, la idea de trabajar esa memoria como un camino, como algo que hay que trabajar y algo que hay que reivindicar también cuando puede estar en peligro, como están tantos otros temas que por la excusa de la crisis se olvidan, se aparcan para mejor vida o para otro momento, y son cosas, en cualquier caso, que son urgentes, ¿no? Y hoy de repente, pues eso, llega a Jerusalén y dices, ya está allí. Si hace nada estaba intentando pasar por Croacia y hace no tanto lo teníamos por aquí, ¿no? Sí. Sientes que lo has Exacto, acompañado, ¿no? ¿verdad? Es parte de un así viaje que es. hemos hecho todos, desde luego él se lo ha currado, y esto es lo apasionante. Y además se lo ha currado con una gracia increíble. Yo creo que sacar de un tema que es muy doloroso a veces, que es incierto, sin duda, muchas otras, y que tiene esa componente de reivindicación, convertirlo en algo tan enormemente positivo es yo creo que el mayor logro de todo. Y me parece además un acierto, perdona Maya, el nombre que le han dado, ¿no? El camino, porque es verdad, ha llegado a Jerusalén, ya, pero no se acaba ahí. Luego hay que seguir el camino, ¿no? Y es como lo que dice él, hay que apostar por el Alzheimer, hay que luchar por él y tal. Y cómo lo ha sabido transmitir y cómo lo ha hecho que todos los demás lo sintamos nuestro, me parece elogiable totalmente. Pues sí, es muy elogiable, ¿no? Es un camino que hay que seguir, que no para en Jerusalén, que además es un sitio con una connotación histórica tremenda, ¿no? Todos los kilómetros que ha hecho Guillermo, que nos ha puesto día al día de todo lo que ha ido aconteciendo, pero que no quede ahí, que no quede con pedir a las autoridades, a la administración, un plan nacional sobre esta actuación. Bastantes planes nacionales están intentando ya sacar y veremos cómo salen. Sino en estos momentos hay que pedir la conciencia de la gente, no aquellos familiares que tienen a su padre o a su madre con Alzheimer, no, sino aquellos que no los tenemos, que por suerte no lo tenemos, la colaboración con ello, profesionales sanitarios como lo soy yo o de otras instituciones, aquellos, este es el momento de arrimar muy fuertemente el hombro y no solamente pedir planes nacionales. Bueno, pues comenzamos hoy de verdad nuestra tertulia con ese cariño que transmitimos a Guillermo Nagore, que seguro tendremos la oportunidad de transmitirle en poco tiempo aquí en directo en el programa. Y de un tema tan bonito, tan encomiable, a un tema realmente trágico que nos ha dejado, bueno, pues el fin de semana temblando, ¿no? Esas 27 personas muertas, asesinadas por un joven, muerto también, que a su vez mató a su madre y a su padre. Nos situamos en Estados Unidos en esa auténtica tragedia. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No es la primera vez que sucede. Estamos viendo declaraciones, también hemos escuchado y visto del presidente de Barack Obama. ¿Qué pasa con la legalidad de la venta de armas, del uso de armas con personas, bueno, pues todavía muy jóvenes que tienen la posibilidad de hacerse con pistolas, con rifles y, bueno, y cometer un acto como este, ¿no? Es una cosa terrible y que mucha gente espera que en la segunda legislatura de Obama acometa. Es terrible porque el lobby de los usuarios de armas de Estados Unidos es capaz incluso de ocultar los datos. Se está produciendo una cosa similar a la que pasó con el mundo del tabaco y cómo se negaron estudios, se hizo una verdadera lucha contra la gente que estaba demostrando que había una conexión entre el cáncer y el tabaco, ¿no? En este caso hay una conexión muy clara. Por ejemplo, el uso de pistolas que tengan o de armas que tienen por encima de 10 balas, está demostrado que incrementa o sea, estamos hablando de 100.000 personas heridas cada año en Estados Unidos por balas. El uso de armas por menores de 21 años está demostrado que causa muertes. El permiso, la permisividad para conseguir un permiso de armas en personas que han tenido historiales delictivos de maltrato familiar, activo y pasivo, pero sobre todo activo, de drogodependencias y tal, está demostrado que causa más muertes. Hay países además en los que han limitado esa
posibilidad de tener armas como Australia, y en 10 años han disminuido más de la mitad de las muertes. O sea que las políticas activas funcionan. Lo que pasa es que en Estados Unidos se está negando todo esto, y esos datos que te estoy resumiendo son datos científicos. El otro día en Es Materia, en uno de los diarios de ciencia de este país, se demostraba, y son investigaciones que están publicadas. La Universidad Johns Hopkins lleva años intentando decir eso, y sin embargo es silenciada. ¿Por qué? Porque interesa vender armas. Esto es un absurdo, ¿no? Las armas no dan seguridad en absoluto. Aquí en España nos puede parecer una cosa extraña, pero ojo, porque importamos casi todo de Estados Unidos. Ya, y solamente por el mal ejemplo. Eso es un mal ejemplo. Has hecho un resumen ahí de esas cifras que tanto nos alarman. Pero yo creo que en lo que habló ayer Barack Obama, ¿no?, decía dos cosas. Estamos pagando la libertad. Eso es una de las cosas, porque ellos constitucionalmente pueden tener acceso a estas armas, no está limitado en ello. Y después decir, bueno, ¿qué está ocurriendo con nuestros hijos ahí? Esto hay que hacer una reflexión nosotros en Estados Unidos para ver qué es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar, no se ha dicho claramente nada legislativo, sino que hay que cambiar qué ocurre, valores, problemas, cómo es el trasfondo del núcleo familiar para educar a estos jóvenes que tengan o no tengan unas patologías que obviamente, y como tú has indicado, y con estudios sí que las hay, pero si también por otro lado comparamos con Europa, nos encontramos con países europeos que tienen hasta 40 armas por cada 100 habitantes y no está ocurriendo esto. Entonces, ¿qué hay? Yo diría, la mentalidad de los americanos es su mentalidad. Yo no la conozco, con lo cual yo creo que llevan inscrito en los genes, en el registro del código de ADN, algo con respecto a esto. Entonces eso es una forma de cambiarlo. Ello es un sentimiento y es una forma de vivir, el poder manejar las armas y utilizarlas. ¿Cómo cambia todo esto? Y por otro lado digo yo, bueno, si es un país que en democracia me supera a mí en tantos años, chocan demasiadas cosas. A mí lo que me sorprende es que todavía no hablen de los usuarios de un armas son un cambio. porcentaje muy pequeño. Pero tienen, como tú bien has dicho, ¿Sabes tienen un valor económico y de las 30.000 muertes por arma de fuego en Estados Unidos, 11.000 son asesinatos y 20.000 son suicidios. Fíjate tú. Es un absurdo, es decir, y no hay tantos usuarios de armas. Lo que pasa es que si tienes un arma puedes usarla. Entonces limita quién puede tener un arma. Eso es una medida profiláctica perfecta. No digo que es la única, evidentemente hay que cambiar la educación, los valores y todo lo que quieras, pero es que las constituciones se cambian, ¿no? Yo es que creo que la raíz está en que el americano considera un derecho la autodefensa. Entonces, claro, cambiar esa mentalidad es tan complicado. Es muy... Porque vas en realidad a la base de la educación y a la pero mentalidad. Es que eso suena como excusa, ¿vale? No, pues no, es complicado. Parece ilógico. Un fusil de asalto automático compra una madre para tener en casa. Ese hijo mata al padre, a la madre y a 20 y tantas personas más. Pero ¿para qué es necesario comprar un fusil semiautomático? Tener esta posibilidad en casa, ¿no? Un arma de estas características. Pues no sé, les encanta, es como coleccionar otro tipo de cosas, yo creo. Tienen legislativamente la potestad de hacerlo, se sienten con el derecho, como has dicho tú, a tenerlo, creen en el derecho de la autodefensa. Y es tremendo, porque el otro día cuando salía el padre, el señor Parker, el padre de una de estas niñas, diciendo, es que en ningún momento apeló a decir, señores, ¿tenemos que cambiar esto acaso? No. Ha ocurrido, qué pena, era una niña fantástica. Es que te da la sensación además de ser un déjà vu, porque siempre, o sea, dentro de unos meses, ojalá no, pero igual podemos volver a hablar de lo mismo, ¿no? Así como hace unos meses hablábamos de cuestiones muy parecidas. Y sin embargo, nadie se planta y dice, bueno, hay que tomar cartas en el asunto y tenemos que mirar un cambio. Claro, pero porque, no lo hacen por lo que has dicho tú, porque hay muchos intereses creados. Claro, en Montreal, después de una matanza de estas hace 8 años, hubo una reglamentación mucho más estricta sobre a quién se le concede el permiso de armas y, oye, se ha arreglado el problema. Sí, pero lo que pasa, ojo, si esto lo aplicáramos aquí, habría muchas sorpresas también. ¿eh?
allí no la tienen y Estados Unidos la tiene. Claro. Bueno, Quiero claro, decir que es algo que se retroalimenta perfectamente. Bueno, Pero ¿crees que Perfectamente. realmente por el hecho de ser la segunda legislatura de Obama pueda insistir desde el Partido Demócrata, se pueda insistir realmente en un cambio, ¿no? Quizá no una supresión de la normativa vigente actual, pero sí, de alguna manera, tomar alguna determinación para evitar hay muchos estados algo que como esto, un tienen episodio de estas legislaciones más características. restrictivas y que obligan, fíjate, esto es una cosa que bastaría con en muchos sitios, o sea, es decir, lo que hay sería suficiente para que en muchos estados, si realmente cuando alguien va a comprar un arma, se le exigieran una serie de registros, por ejemplo, sobre su vida, sobre si ha sido convicto, ¿no? Y se limitara eso conforme muchos estados lo hacen, se sabe que disminuiría, porque además se ha comprobado, es decir, cuando se han implantado ese tipo de normativas en algunos estados, en Estados Unidos, se ha comprobado que disminuye realmente el número de muertes. O sea que realmente lo que hay es una completa desidia por parte de un lobby pues muy fuerte, Tremendo. Ese es muy uno de los- poderoso. Pero yo a mí creo me que ha sí. parecido muy interesante, por lo menos, una pregunta que ha lanzado al aire, totalmente retórica, porque nadie se la va a contestar, ¿no? Pero que está diciendo, ¿realmente estamos protegiendo a nuestros menores? Creo que es la primera vez que realmente se lo plantean, ¿no? De decir, jolín, esto se está repitiendo, hay un problema, igual sería necesario, no sé, por lo menos planteárnoslo, ¿no? Sí, pero no lo Y que el plantea. presidente Está lo haga. dejándose, como has dicho, lanzo Sí, la pregunta sí. y a ver quién sale, desde las asociaciones de padres o etcétera, etcétera, que salgan en defensa de... Sí, no pero sé, bueno, por los lo menos es un americanos primer paso, son, ¿no? y ahí ellos tienen una serie de principios que yo creo, para mí por lo menos, resulta bastante difícil entenderlos. Tienen una cultura completamente diferente a la nuestra. Bueno, son las 5 menos 10 minutos, seguimos sacando a colación, trayendo al programa temas de actualidad. Cambiamos ahora de asunto, porque dos temas más nos ocupan hoy. El incremento de las tasas judiciales, el mundo judicial en pie de guerra por el incremento de las tasas. Estábamos hablando fuera de plató, ¿verdad? Quizá por una multa de 100 euros, si queremos recurrirla, nos puede llegar a costar hasta 200 y para divorciarse incluso habría que pagar hasta 300 euros. ¿Qué os parece ese incremento de tasas judiciales? He puesto al menos dos ejemplos para hacernos a la idea de alguna manera de cómo nos puede afectar este planteamiento que hace el Gobierno para recaudar fondos. Bueno, aquí recaudar principio. fondos y modificaciones y leyes nuevas que realmente son muy criticables y muy cuestionables. En este hecho, el ejemplo que has puesto de esas dos tasas son como un poquito, digamos, de andar por casa, ¿no? A recorrer una multa de tráfico que me cueste 200 euros por 100, pues la voy a pagar y encima voy a tener un descuento, ¿no? El divorciarse y tener que pagar, según están hoy pues cantidad de parejas, pues probablemente no es la solución. Pero yo iría más allá. El fiscal general decía que esta ley no ha pasado por ellos. Esto es un primer error. Yo creo que es otra de las puntillas que nos da este gobierno y este ministro de Justicia, que yo lo veo como un señor que quiere saltar constantemente al estrellato, ahí al escenario, y es una estrella que se va a estrellar y lo está haciendo con cada uno de los pasos más o menos que da. Falta más consenso, falta mejor estudio y que hablen los técnicos sobre ello y no que a golpe de mayoría absoluta se saquen los temas. El fiscal general del Estado, Torres Dulce, el señor Torres Dulce, ha dicho que consideraba algo elevadas las tasas. No, yo es que la verdad es que no salgo de mi asombro. Se está gobernando con el programa electoral de unas pequeñas oligarquías que quieren dar al traste con el Estado de Derecho y lo están consiguiendo. Yo una de las pocas buenas noticias que escucho hoy a este respecto es que en la mesa de Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, todos los partidos, salvo el PP, han dicho que esto no se tolera. Y así, es decir, tenía que haber de la misma forma que todo el mundo en la justicia ha dicho, señores, esto no es, esto no arregla nada y además solo genera problemas. Y una vez más supone además, es decir, ¿quién puede litigar durante mucho tiempo? Quien ya tiene dinero. O sea, actualmente, cuando tú tienes un pleito contra una gran compañía, lo tienes muy jodido, porque ya es difícil, porque ellos pueden tirarse todo el tiempo que quieras si tú no tienes dinero. Ahora va a ser todavía más difícil, es decir, una vez más están creando una justicia para los ricos, por los ricos y como los ricos, como lo están haciendo con la salud y con la educación. Ojo, no es parte de una cosa ajena, es decir, lo que está haciendo Gallardón, dejando aparte, no es muy diferente de lo que hace Wert y además lo proclama como bueno, o lo que hace Mato en sanidad. Es decir, están haciendo un programa perfectamente definido. No es el que votó la gente, A mí eso es pero lo eso que es lo me de parece menos. peligroso, ¿Sabes? que encima nos vamos a acostumbrar. O
O sea, nos vamos a acostumbrar a tener que pagar por todo y se nos va a olvidar que antes era de otra manera. Y lo vamos Pero a quizá encontrar no como ayude, algo por ejemplo, a natural. pagar las multas. ¿Cómo? En vez de no pagar o tratar de evitar de alguna Hombre, manera el puede pago, ser. ¿no creéis que pueda tener un fin en cierta medida educativo? No, educativo no, evasorio, diría yo, porque yo creo que las medidas educativas tienen que venir de otra forma, ¿no? Para no cometer lo que digamos ese delito, ¿no? De pasarte en velocidad, de saltarse un semáforo o algo de ese tipo. Claro, lo que más siempre nos fastidia es que nos rasquen el bolsillo y que tengas que pagar por ello. Pero como decía Javier, aquí estamos, bueno, es un ministro, es otro y otro. Yo creo, bueno, que están... Pero fíjate, yo no creo que el problema de la justicia española sea la litigiosidad en este tipo de pequeñas cosas. El problema de la justicia española es que cuando tú tienes un problema y tienes que ir a la justicia, hay una enorme lentitud que hace los absurdos que estamos viendo y las terribles injusticias. Y luego, sin embargo, hay la aplicación directa de una serie de leyes anticuadas, injustas y tal, como el tema del desahucio, a los que no se le pone arreglo con esta ley. Es decir, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de las necesidades realmente de un país, de ajustar todo su sistema judicial a una eficiencia y tal. No, porque esto no permite más, no permite mejorar el trabajo en los juzgados ni el acceso de los ciudadanos. O sea que, pues, ¿a qué responde? ¿A qué responde? A sacar dinero. Sí. Recaudar dinero y se confunden, como ha ocurrido con el IVA o con otra serie de cosas. No se recauda Es más. que de hecho yo cuando he visto lo la veo más noticia, siniestro aún, la pero- pregunta Más- es ¿para qué? ¿Vamos a estar mejor? ¿Va a funcionar mejor? ¿O simplemente van a recaudar más dinero? Es que Ninguna ese, de ese ambas es el gran cosas. Yo problema, creo que ¿no? ninguna. De decir, Pues Bueno, jolín, dejamos tampoco esas interrogantes, tanto, me gustaría pero- terminar hablando o planteándoos la cuestión para que vosotros nos deis también vuestra opinión acerca de otro planteamiento que hace el Gobierno en relación con la edad para contraer matrimonio y para mantener relaciones consentidas. Habla de la posibilidad de incrementar la edad para casarse desde los 14 hasta los 16 años. ¿Encontráis algún aspecto positivo? ¿Lo veis? Bueno, en principio es un primer paso el que ha podido dar el Gobierno. De momento nada es definitivo. ¿Os parece un tema importante el cambio de edad? A mí me parece bastante importante. Hay que valorar primero cuál es la madurez de una niña y yo diría, de una niña y un niño de 13 años. Son niños, no son ni adolescentes. ¿Cuál es la madurez? Para mí en ese aspecto es sumamente importante cómo es el núcleo familiar, porque decidir, bueno, nos encontramos con esas edades que todavía no están desarrollados hormonalmente. Entonces, ¿cómo van a tomar una decisión de ese calibre? Y obviamente, pues legislarlo será necesario, pero en una sociedad, en un siglo XXI como estamos, caray, hay que ir mucho más allá, con unos planteamientos educativos que trasciendan de esto. La protección del menor es, en principio, el eje de este posible cambio. A mí me ha parecido muy significativo el saber que España está casi como de líder en Europa ante la edad mínima de consentimiento de relaciones sexuales, ¿no? Que está en 13 años. Pero aún le gana el Vaticano, que lo tiene en 12 años. Me ha parecido como muy curioso, ¿no? que sea precisamente el Vaticano, ¿no? Pero bueno, sí que es necesario legislar, pero yo creo que hay que ir más al fondo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, sí. Fíjate, yo creo que más o menos, o sea, 13 años se puede, no sé, la órbita europea anda entre los 15 y 16 años, 15 en Francia y 16 en Inglaterra. Lo que sí incorpora normalmente estos temas de la mayoría de edad sexual o de la edad de consentimiento, ¿no? Es una serie de protecciones especiales. Yo creo que ahí es donde puede estar importante todo esto. En protecciones especiales sobre todo la infancia. Es decir, por ejemplo, cuando hay una relación de dependencia, sea bien por línea familiar o por superioridad social o no sé qué, esa edad tiene que ser mayor. Es decir, hay mucha posibilidad de que una persona adulta o mayor pueda inducir a un menor a esto. Y eso hay que cuidarlo especialmente. Sí. En situaciones de igual, no. Es decir, sería absurdo pretender ahora que los niños en los institutos no mantengan sexo porque son menores de De alguna manera 16 estamos años. recordando por favor. la tragedia de Salobral también. Exacto, ¿no? Es decir, Sí, todo ese tipo de... exacto. Pero ojo, lo que pasa es que a veces los grandes titulares nos impiden ver que los problemas están ahí. Ojo, los otros problemas están, por ejemplo, en etnias que permiten o favorecen y que están metidas dentro de nuestro país y conviviendo. Es decir, estamos hablando de gitanos, estamos hablando de africanos y
y tal, donde el casarse por parte de las familias de menores y tal existe. Y eso sí que es una cosa que habría que mirar, ¿no? Bueno, No, nos quedamos no solo con la edad, ¿no? ya sin tiempo, pero desde luego reflexiones muy válidas acerca de varios temas de la actualidad de esta jornada, de este lunes 17 de diciembre. Ana Jiménez, muchísimas gracias. Gracias Si a no vosotros, nos vemos, Amaya. feliz Navidad. Igualmente, felices que lo paséis muy Pascuas. bien. Gracias, de verdad. Macarne, lo mismo, un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Gracias a ti también, Javier, como Nada, siempre. encantado que nos Un acompañes. placer. Y nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa, pero una pausa literaria, porque el escritor Javier Cercas ha estado en Pamplona, fue el protagonista de Diálogos de Medianoche en Civicán. Antes de esos diálogos estuvo con Carolina Calvo. Adelante. Nos encontramos con Javier Cercas, uno de los escritores de la narrativa europea contemporánea más representativos, que ha venido a estar en Pamplona a pasar un tiempo para presentar su última novela, esta que tengo en las manos, Las leyes de la frontera. Tenemos el inmenso placer, el inmenso lujo de estar un ratito charlando con él. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Como siempre se dice a todos los que tenéis esa agenda tan apretada en la promoción de vuestras novelas, de vuestros proyectos, por habernos hecho un huequito a este magazine. No me importas tú. Gracias por la hospitalidad. Bueno, Javier, la última novela, Las leyes de la frontera. ¿De qué trata? ¿Qué nos podemos encontrar en las páginas de este libro? Pues esto es una historia que abarca 30 años, ¿no? Empieza en 1978, de hecho en el verano de 1978, y llega prácticamente hasta hoy mismo. Y lo que cuenta es la historia de un chaval, de un adolescente de 16 años, que más o menos como yo, de clase media y tal, parecido en ciertos aspectos a mí, que en el verano del 78, con 16 años, él vive al lado de la frontera de la ciudad, cruza, que es marcada por un río, cruza esa frontera, se une a una banda de delincuentes, de chavales delincuentes juveniles, como tantos había en aquella época, ¿verdad? Y descubre que esa frontera no es solamente una frontera física, sino que es una frontera moral, ¿no? Es una frontera o simbólica, es la frontera que separa el bien del mal, la justicia de la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que su vida cambia y cambia para siempre, ¿no? Y un poco eso cuenta la historia de cómo éramos entonces y en qué nos hemos convertido ahora, ¿no? Y todo eso básicamente a través de una larga y compleja historia de amor, que es lo que yo creo que es la novela, finalmente. Bueno, uno es un chaval, digamos, de clase media, como digo, que empujado por las circunstancias personales y también por el descubrimiento del amor o del sexo, que en este caso es lo mismo y quizá en cada caso es lo mismo, pues eso, se une a esta banda de delincuentes, ¿no? Está del lado de acá, de la frontera, pasa temporalmente del lado de allá y luego vuelve del lado de acá. Quiero decir que en la segunda parte del libro lo vemos convertido, ese chaval que ha formado parte temporalmente de una banda de delincuentes, lo vemos convertido en un abogado próspero, etcétera, ¿no? Porque ha sido capaz de volver del lado de acá. Por un lado ese personaje, por otro lado hay un personaje que se llama el Zarco y que en principio parece el protagonista de la novela o al que está orientada la novela, aunque finalmente no sea así. Es un chaval, un delincuente juvenil que en los años 70, finales de los 70 y sobre todo a mediados de los 80 se convierte en un gran mito, en una gran leyenda de la delincuencia juvenil, como hubo muchos en aquella época. Es decir, ese es un momento muy curioso de la historia española en que estos chavales, muchísimos de ellos, chavales de barriada, que como dice el verso de Bob Dylan, no tenían nada y por tanto no tenían nada que perder. Estos chavales pues agarraron navajas recortadas y se pusieron a atracar bancos y a hacer cosas peores, ¿no? Esto desapareció a finales de los 80 aproximadamente. La inmensa mayoría de estos chavales murió. Es decir, murió a causa de la violencia, murió a causa, sobre todo, de la heroína. Claro, la heroína arrasó, fue letal. O de las consecuencias de la heroína, como el SIDA, sobre todo, ¿no? Así que la inmensa mayoría de estos chavales desaparecieron y toda esta subcultura desapareció y nunca más volvió a saberse nada de esto, ni un libro, ni una película, ni nada. La novela cuenta un poco la historia de este chaval también, junto a la historia del primer chaval que se llama Gafitas, o le llaman el Gafitas, y es un chaval un poco especial este Zarco porque sobrevive a todo eso, ¿no? Y llega prácticamente hasta hoy convertido en un superviviente de sí mismo y un superviviente también de aquella época. Y finalmente está un personaje femenino que se llama Tere, y que al principio parece un personaje secundario y acaba, un personaje como puente entre esos dos, y acaba poco a poco convirtiéndose en el personaje fundamental. Yo creo que ese es el personaje esencial, el que guarda, el que encierra todos los enigmas del libro
y, en fin, el que encarna también todos los dilemas que en él se plantean. Así que en torno, sí, a ese triángulo, que es un triángulo amistoso y también un triángulo amoroso y también un triángulo más complejo, de lealtades y de traiciones, y a lo largo de esos 30 años, en fin, en torno a eso se monta la historia, ¿no? Se monta la novela. A diferencia de Anatomía de un instante, este libro vuelve a la ficción. Sí. ¿Qué supone para...? Eso es fantástico, hombre. Usted volver eso. Eso es estupendo. Claro, es que Anatomía de un instante era un libro que contaba el golpe de Estado, el 23 de febrero, pero sobre todo contaba la transición política desde el punto de vista de arriba, ¿no? Desde el punto de vista de la alta política, ¿no? Y lo contaba sin ficción. Es decir, todo lo que se contaba en él estaba cosido a la realidad, ¿no? Estaba pegado a la realidad. En cambio, este es volver a la ficción, que es algo maravilloso, porque no es que sea la libertad total, pero casi. En la ficción tú puedes hacer lo que te dé la gana, puedes inventarte lo que quieras. Y no es que esta sea una novela, no sé si es una novela alegre. Como decías, una novela es una historia de amor que se prolonga a lo largo de muchos años. No estoy seguro de que sea una novela alegre, porque es difícil que las historias de estos chavales, aunque perdurasen tanto en el tiempo, sean alegres. Pero yo espero que el lector note esa alegría de volver a la libertad de la ficción, ¿no? Es una cosa que casi necesitaba físicamente, fíjate. Bueno, vamos a salirnos un poco de la última publicación que salió en septiembre de este año 2012, Las leyes de la frontera. Bueno, también hacer una pequeña referencia, ¿no?, al gran éxito que obtuvo en 2001 con Soldados de Salamina, que fue llevada a la pantalla. No, pero Soldados de Salamina para mí básicamente es un libro que me convirtió en un escritor profesional. Yo antes era un escritor totalmente desconocido, me leía a mi mamá y a alguno amigo y basta, y me parecía lo lógico y lo normal. Sigo pensando que eso es lo lógico y lo normal, y gracias a ese libro pues hoy me gano la vida con la literatura y afortunadamente tengo muchos lectores y mis libros se traducen en muchos países, y bueno, entonces yo siempre estoy agradecido a ese libro, ¿no? Hay escritores que acaban maldiciendo el libro, de su libro emblemático, porque todo el mundo, Flaubert odiaba a Madame Bovary, ¿no? Joder, todo el mundo le hablaba toda la vida de Madame Bovary. Pero yo no lo odio, no, en absoluto. No sé si es mi mejor libro o no, ni me importa, eso tiene que decirlo al lector, pero es un libro al que le estoy muy agradecido, claro. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos acercado un poquito más acerca de lo que nos podemos encontrar en Las leyes de la frontera, y que sea un éxito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Seguro que sí, lo será, ¿no? Muchas gracias. Creo que sí, que funciona muy bien, así que no me voy a quejar. Claro que sí. Javier, pues muchísimas gracias, lo dicho, y nada, seguir cosechando todos los mismos éxitos, ¿no?, que hasta la fecha. Muchas gracias. Gracias. Las leyes de la frontera, de Javier Cercas y Carolina Calvo, nuestro espacio dedicado hoy a la literatura, ese apunte literario. Y después de la literatura nos vamos a comer o cenar, ¿por qué no?, al restaurante Marisol de Cadreita. Allí también ha estado nuestra compañera Carolina, vean. Pues en unos minutos nos vamos a desplazar hasta aquí, hasta Cadreita, hasta el restaurante Marisol, porque aquí su cocinero, José Mari Jiménez, nos va a preparar una receta, José Mari, un risotto, creo, con una verdura de temporada, ¿no? Sí, risotto de hongos con borrajas, huevos calfado y foie. Un producto que a ti siempre te gusta trabajar con alguna... Sí, porque aprovecho la temporada de verduras cuando está y es muy tierna y muy fresca y me gusta trabajar con ella. Bueno, pues si quieren saber cómo se hace esta receta, no se lo pierdan, porque a continuación, aquí en Me Importas Tú, les contamos todos los pasos a seguir. Bueno, muy bien, nuestra compañera Carolina, acompañada por supuesto por nuestra compañera Merche Añón. Luego lo vemos y ya verán ustedes. Enseguida nos vamos a marchar a ver, por supuesto, nuestros compromisos publicitarios. Pero antes, recuerden este teléfono, 948 13 82 00. Pueden llamarnos ya, porque al final del programa haremos un sorteo para poder acudir a la feria de Navidad, a Navipark. Tenemos para sortear una entrada de adulto y 2 entradas infantiles. Y la pregunta es muy sencilla. Apunten ustedes en su memoria horario de esa feria de Navidad de Navipark en Refena. ¿De qué hora a qué hora se puede visitar esa exposición lúdica aquí en la comarca de Pamplona? Pueden llamarnos ya, ya ven el teléfono 948 13 82 00. Una pausa y seguimos.